con iCloud. Ponga mute todo el mundo para yo no tener que hacerlo acá, pues si yo lo hago acá, entonces me crea el problema de que si alguien quiere hablar, pues no lo puedo escuchar. Así que usted ponga mute y si usted quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, quite el mute y habla. Así que sin ninguna limitación lo puede hacer. O también puede escribir a través del chat. Por ahí, si le baja la opción de more o de más, ahí hay un chat y puedes escribir ahí. Esa notificación a mí me sale aquí y yo te contesto. Así que ahí está el resumen de las 7 iglesias. El segundo piso es el piso que se conoce como el de la adoración. Y nosotros ya vimos en ese segundo piso, nosotros vimos el trono de Dios y vimos el cordero y el rollo, ¿verdad? Eso fue lo que vimos en los estudios previos, capítulo 4, capítulo 5. Vimos el trono, vimos el rollo y ya ahora nos estamos moviendo a lo que es el capítulo 6, donde nos vamos a encontrar con los 7 sellos. Capítulo 6, y ya ahí ahora vamos a entrar a lo que son los 7 sellos en el libro de Apocalipsis. Ahora, antes de yo ir de lleno ahí, es importante que entendamos esta parte. Capítulo del 1 al capítulo 3, Juan está en la tierra. Juan está en la tierra, simplemente Juan está teniendo una visión de lo que está pasando allí y él nos transmite esa visión a la cual fue una visión espiritual. Capítulo 4 en adelante, Juan se transfiere o se mueve al cielo, ¿verdad? Él tiene ahora una visión en el cielo, o sea que lo que Juan nos está diciendo, que él está viendo allá o que él está experimentando, es literalmente en el cielo. Importantes cosas que él vio en el cielo y que nos transmitió. De las cosas que él está viendo allí en el cielo, sabemos que ahí está la iglesia. En esa visión está la iglesia, que sabemos que estaba representada por los 24 ancianos. Así que ya la iglesia está en el cielo. Si tú eres o sea, lo digo de esta forma porque hay personas que no lo creen así, otras sí. Si tú eres de los que creen el rapto o el arrebatamiento, como tú lo quieras creer, ¿verdad? O como te lo hayan enseñado, si crees en esto, en el capítulo 4 de Apocalipsis y capítulo 5, ya esto se materializó. O sea, ya la iglesia fue llevada al cielo. Literalmente ya la iglesia está en el cielo. Entonces, importante, esa iglesia son los creyentes, o sea, somos nosotros. O sea, capítulo 4, capítulo 5, Apocalipsis, ya estamos en el cielo. ¿Por qué es importante saber esto y estar bien claro en esto? Porque lo que nosotros vamos a ver de ahora en adelante, capítulo 6, en adelante, va a suceder en un tiempo, espacio que está entre la tierra y debajo de la tierra. Así que de ahora en adelante, de aquí en adelante, nosotros vamos a ver que del cielo, ¿verdad? De aquí del cielo comienzan a fluir o a salir ¿verdad? Se van a empezar a materializar unos eventos que vienen del cielo a materializarse en la tierra y debajo de ella. Es importante estar bien claro de eso, porque si tú y yo somos iglesia, lo hago el dibujo ahora un poquito más sencillito. A los que están dibujando,
Si tú y yo somos iglesia, si tú y yo somos iglesia, voy otra vez. Vamos aquí, capítulo 1 de Apocalipsis a capítulo 3, es en la tierra. Si tú y yo somos iglesia, se supone que capítulo 4, capítulo 5, damos un brinco al cielo. Esto sigue corriendo aquí, ¿verdad? Los que no creyeron siguen corriendo en este camino, no eran iglesias, se quedaron. Se quedaron. Tú y yo estamos en el cielo o en lo espiritual, ¿verdad? Esta gente que se quedó está en la tierra o en lo carnal. Una vez comienza capítulo 6, aquí comienzan los juicios. Esto desciende, ¿verdad? Esto vuelve a la tierra. Por tanto, si tú eres iglesia, tú estás situado acá arriba. Y tú eres un espectador. Tú vas a empezar a ver los juicios que se van a dar aquí abajo. Aquí abajo se están dando los juicios. Pero tú no eres parte de los juicios porque tú eres iglesia. O sea que los juicios que nosotros vamos a empezar a ver desde ahora, capítulo 6 en adelante, son capítulo 6 hasta posiblemente capítulo 16, 17, son los capítulos más violentos del libro de Apocalipsis. Pero, otra vez, tú eres iglesia, tú y yo estamos aquí arriba, nosotros no estamos en estos juicios, porque somos iglesia y ya la iglesia ha sido arrebatada, ya la iglesia fue rescatada. Todo el mundo me sigue hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Es que esto comienza a complicarse y no quiero entrar de lleno al estudio sin que tengamos esto que es bien vital, lo tengamos claro. ¿Alguien que tenga alguna duda, comentario, pregunta? ¿No? Yo, Sí, cuéntame. nada. En la escuela bíblica nunca se me va a olvidar un comentario que hizo la maestra hablando sobre esto del rapto y este tema. Y ella nos dijo que si cuando nos hablaban del tema de Apocalipsis y del rapto nos provocaba miedo, que algo nos estaba pasando, porque realmente a los que somos iglesia no nos debe provocar miedo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo único es que si no tenemos este tipo de estudio, pues lo que le está pasando a la persona es falta de conocimiento. Porque cuando tú lo lees sin conocimiento, parece, o sea, literalmente parece una película de terror. Si no tienes la revelación, ¿verdad? Si no tienes el conocimiento. Así que si la iglesia fue enseñada en miedo con este libro, pues precisamente ahí hay un gran problema de revelación. Y si a ti este libro te provoca miedo, simplemente el escuchar el nombre, eso representa o levanta una bandera de que tienes un problema de revelación y necesitas que se te enseñe el libro o necesitas orar a Dios, ¿verdad? Para que te dé revelación, porque este libro no es un libro de miedo, por el contrario, es un libro de una gran esperanza. Así que definitivamente, si este libro provoca miedo en ti, qué bueno que estás en estas clases porque ese miedo es precisamente lo primero que se va a ir de ti. Porque este es el libro de la mayor esperanza que tiene la iglesia. Yo lo resumo de esta forma. Este libro lo que hace es que prepara a la iglesia, estas 7 iglesias que están aquí. Voy a poner otro colorcito para que se vea. Este libro lo que hace es que prepara estas 7 iglesias para que podamos dar un salto hasta aquí. Eso es básicamente lo que hace el libro. Para eso está escrito el libro. Para que la iglesia entienda que la única forma de no atravesar estos pisos es dando un salto. Y ese salto se llama Jesucristo.
Por eso, cuando nosotros vamos a las 7 iglesias, vamos a ver que Jesús le está diciendo: el que persevera triunfa, el que persevera le daré la corona de la justicia, el que persevera le escribiré su nombre, el que persevera le daré del fruto de la vida. Así que Jesús le da en el primer piso, le dice a la iglesia: si tú te mantienes fiel, si tú crees en mí, tú vas a dar un salto al fin, ¿verdad? Y el fin, cuando hablo fin, esto, ¿verdad? Esto es la vida eterna. Así que este no es un libro de miedo, este es un libro para darnos a nosotros herramientas para poder reconocer una gran promesa que Dios había dado en Jesucristo, el cual nos ofrece la vida eterna. Así que yo estoy, ¿verdad?, de acuerdo con el comentario de Arani. Si este libro te da miedo, hay un problema de revelación. Un problema ahí de revelación, el cual tienes que, ¿verdad? De hecho, y lo vamos a estar trabajando aquí en esta clase. Tenemos aquí. Pues rapidito. Así que, ¿alguna otra duda o comentario, pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Así que, si comprendemos esta parte, pues entonces ahora nos podemos mover a lo que va a ser el capítulo 6 de Apocalipsis, donde nos encontramos los 7 sellos. Los 7 sellos. Piensen que esto va corriendo, el libro de Apocalipsis son 7 repeticiones, 7 repeticiones. Ahora cuando terminemos los 7 sellos, yo les voy a ir, cuando terminemos los 7 sellos, yo les voy a hacer la comparación entre las 7 iglesias y los 7 sellos. ¿Qué es lo que significa esto? Esto es exactamente lo mismo. Lo único es que se está enseñando en la cultura judía, una de las prácticas más comunes en la cultura judía es que se aprende por repetición. Eso, nosotros tenemos mucho de eso, ¿verdad? Cuando los maestros nos decían, copia esto y escríbelo 100 veces en la página, o te mandaban a escribir la misma palabra 10 veces, esa es la enseñanza por repetición. Y en la cultura judía, esa es básicamente es la esencia de la cultura judía en cuanto a la enseñanza, es la repetición. Por eso, cuando tú vas a la Biblia, te encuentras con muchas escenas que parecen lo mismo o que se repiten. Y te encuentras con muchas enseñanzas que parecen repetitivas. Y es precisamente por eso, porque el judío, una de sus formas culturales de aprender es en la repetición. Y en los 7 iglesias y los 7 sellos es la misma enseñanza. Es la misma enseñanza. Lo único que es repetido. Pero primero te lo enseñan con 7 iglesias, después te lo enseñan con 7 sellos. Pero es la misma enseñanza. Lo único que es el sistema de repetición que se utiliza para enseñar. Así que primero te lo enseñé con las 7 iglesias, ahora te lo voy a enseñar con los 7 sellos. ¿Está bien? Eventualmente cuando terminemos los 7 sellos, o sea, cuando terminemos una vez que nos movamos por todos los 7 sellos que terminan hasta el capítulo 11 de Apocalipsis, ahí yo voy a hacer un detente y les voy a hacer la comparación para que ustedes puedan ver que es la misma enseñanza, lo único que primero me lo enseñaron con 7 iglesias y ahora me lo enseñaron con 7 sellos. Porque el libro de Apocalipsis son 7 pisos o 7 repeticiones de la misma enseñanza. 7 repeticiones de la misma enseñanza. ¿Está bien? Así que vamos entonces al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Déjenme yo buscarlo por aquí, buscar mi Biblia. Capítulo 6, libro de Apocalipsis. Lo voy a poner aquí por si alguien no tiene Biblia que lo pueda leer. ¿Verdad? Porque muchos están usando su teléfono.
Apocalipsis, capítulo 6. Y vamos a seguir el mismo patrón. Vamos a ir versículo por versículo, palabra por palabra, porque la idea es que podamos entenderlo todo, o sea, que podamos hacer una buena exégesis y una buena hermenéutica del estudio, o sea, que podamos tener una buena definición de cada cosa, de cada versículo y capítulo de lo que estamos leyendo. Así que en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente, importante, ¿verdad? Capítulo 4, capítulo 5, nos quedamos que Jesús se le entregó el trono. Es más, lo voy a leer para meternos en situación. Capítulo 5, versículo 13, y todo lo creado que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, el que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así que vimos en el capítulo 5 donde se nos presentó a Jesucristo. Jesucristo se manifestó como Cordero, finalmente se le entregó el trono, donde se estaban materializando aquella palabra que decía que Él se hizo hombre, menospreciando, ¿verdad?, su grandeza, y murió y resucitó, y Dios lo sentó a la diestra y se le entregó todo el poder y toda la gloria. Así que capítulo 4 y 5 finalmente vemos a Jesús entrando y recibiendo esa corona de victoria, recibiendo toda esa gloria y toda esa honra. Si tú lo ves como si fuera una película, ves al personaje luchando toda la película hasta que llega al final y finalmente se le entrega la victoria, se le entrega. Así que esa es la escena que tenemos. Y ahora nos movemos al capítulo 6. En el capítulo 6 seguimos en la misma escena. Déjame ver si encuentro el dibujo aquí para que lo podamos. Dicen que a mí me gusta donde yo tiré el lápiz de esto. Si vamos aquí, nosotros nos quedamos en el capítulo 5. Déjame ver qué dibujito yo tenía por aquí, capítulo 5. Esta es un poquito la escena del capítulo 5. Eso que ven ahí es un poquito la escena del capítulo 5. Así que Jesús está ahí sentado, ¿verdad?, al lado del que está en el trono. Y se le había entregado aquel pergamino, aquel libro que estaba sellado por 7 sellos. Así que ya cuando entramos ahora de lleno a este capítulo 6, dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 6, dice lo siguiente, y vi al Cordero, ¿verdad? Seguimos en la misma escena, Jesús está allí en el centro, todo el mundo lo está adorando y nos dice, y vi al Cordero y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los 4 seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Así que, básicamente, ¿qué sucede aquí? Jesús tiene el pergamino en su mano, abre y desata el primer sello, Déjenme copiar una foto aquí. Básicamente, esto es lo que está pasando en esa escena. Se le entrega ese pergamino a Jesús. Se le entrega ese pergamino a Jesús y lo que nos está diciendo Juan es que él abrió el primer sello. Abrió el primer sello. Cuando Jesús abre el primer sello,
uno de los 4 seres vivientes que estaban allí llama a Juan y le dice que venga y mire. Así que imagínate que cuando Jesús abrió el sello, se movió una cortina, ¿verdad? Si estás en un teatro, se movió una cortina y uno de los 4 seres vivientes le dice a Juan, ven para que mires esta escena. Todo lo que nosotros vamos a estar viendo ahora son escenas que están sucediendo. Así que él lo llama para que vea esta escena. Y una vez que Juan llega allí, comienza a ver la escena, lo que va a suceder. Entonces, en el versículo 2 dice, y miré, ¿verdad? Aquí Juan está hablando de él, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Esto es un arco de flecha, ¿verdad? Un arco de flecha. Tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Así que el primer jinete, no sé si ustedes habían escuchado esta frase, ¿verdad? Los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete que sale es el del caballo blanco. Es el del caballo blanco. Ahora bien, agárrese el peluquín, agárrese bien de la silla. ¿Por qué? Primero, vamos a ponernos en situación. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Juicios. Juicios. Cuando se abre, sale, si yo hago algo aquí que parezca un caballo, ¿cómo será eso? Así, ¿verdad? Mire qué cosa más hermosa yo acabo de hacer aquí. Qué clase de desastre. Debería ser blanco, pero si lo hago blanco, pues no se va a ver. Así que, mire qué chulo me quedó ese primer caballo. Ese primer caballo, que es el blanco, ese caballo hacia donde vienes acá, ¿verdad? Ellos van bajando porque van a materializar el juicio. Miren, aquí hay 2 corrientes bien grandes de teología, de interpretación bíblica. 2 corrientes bien grandes de interpretación bíblica. Hay una corriente que dice que ese jinete que va sobre ese caballo blanco es Jesús. Hay una corriente que dice que ese jinete que va sobre ese caballo blanco es Jesús. Hay otra corriente de interpretación bíblica que dicen que ese caballo blanco es el anticristo. Es el anticristo. Agárrese el peluquín, no se me asuste, por favor. Yo creo que es el anticristo y que no es Jesús. Yo creo. Y yo me voy con esa línea de interpretación bíblica. ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien que me busque por ahí, alguien que busque en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 19. Aquí yo veo a Nani. Nani, búscame ahí. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia, juzga y pelea. Amén. Así que en ese capítulo 19, que esto es mucho más adelante, ¿verdad? Más adelante de lo que estamos estudiando hoy, otra vez nos encontramos con un caballo blanco, nos encontramos con un jinete, pero ahora se le da un nombre bien particular. Se le da un nombre bien particular. Y es importante reseñar eso, ¿verdad? Porque se le da el nombre de justo y verdadero. Si volvemos acá al capítulo 6, versículo 2, nos dice, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Entonces, aquí no se nos da ningún nombre, no se nos da ninguna otra información, pero si yo voy al contexto de lo que estamos estudiando, el contexto de lo que yo estoy estudiando,
es el principio del juicio. Es el principio del juicio. Ahora bien, espero que nadie se me pierda. Espero que nadie se me pierda. El principio del juicio bíblicamente comienza con el falso Cristo. Comienza con el falso Cristo. Vamos ahora a movernos un poquito y vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses. Voy a buscarlo aquí. 5. ¿Qué pasa aquí? Primera de Tesalonicenses 5:2. Dice, Primera Tesalonicenses 5:2 en adelante. Pero ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá encima la catástrofe de repente, tan de repente, ¿qué se me nota? Tan de repente como como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Entonces, Pablo dijo, todo iba a estar tan tranquilo. En Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué es lo que yo quiero llevarles? Es que este primer jinete, lo que viene es, acuérdense que el primer jinete va a descender porque trae juicio, ¿verdad? Es el comienzo del juicio, y va a traer una paz de mentira. Una paz que no es real. Una paz que no es real. Una de las cosas interesantes es que este jinete tiene un arco, pero no se mencionan las flechas. Y ahí es donde mucha gente se alinea a decir, ok, como no tiene las flechas, nos está hablando de una conquista pacífica. Lo segundo es que sale para vencer y sale venciendo. Así que se le entrega, en teoría, se le está dando una victoria ficticia. Así que este primer jinete llega a la tierra y trae una paz ficticia. Trae una paz, ¿por qué? Una vez que veamos los próximos, vamos a ver que seguido a lo que se desata es una guerra, se desata muerte, y en ningún momento nosotros vemos un rescate hasta que salimos del capítulo 11. O sea, no se va a ver ningún tipo de rescate, no se va a ver ningún tipo de acción para defender a esta gente. Entonces, si nos vamos simplemente por el contexto lógico, decimos, pues entonces, ¿qué sentido tiene que Jesús haya salido si no se ve defendiendo a nadie? Segundo, ¿qué tiene que conquistar Jesús si ya en los capítulos anteriores se le había entregado todo? O sea, él se le dio este libro, el cual era un testamento, ¿verdad? Donde se le estaba entregando todas las cosas, el poder de todas las cosas. Y en este libro, en el primer sello, lo que él está desatando es el juicio contra los que no creyeron. Así que este primer jinete representa más el anticristo y la falsa paz que a Jesucristo. Así que yo me voy con la representación de el anticristo, que
este jinete lo que representa es al anticristo. ¿Está bien? ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí? Caballo blanco y arco representan guerra. Ese es el principio de la guerra. ¿Dónde iban situados el caballo blanco en la guerra? Al principio, al frente. Era el primero que llegaba. Así que ya cuando el otro ejército veía el caballo blanco, sabían que comenzaba la guerra. Sabían que comenzaba la guerra. Así que este caballo anuncia el principio de una guerra. Y acuérdense que en la etapa donde nosotros estamos, ya la iglesia está en el cielo. Ya la iglesia está en el cielo, por tanto, ¿quiénes están aquí arriba? Digo, acá abajo. Los carnales. Son los que están aquí abajo. Así que estos son los que van ahora a enfrentarse a esta batalla o a este juicio. Son los que van a pasar por este juicio. ¿Alguna duda, algún comentario? Pregunta, no sé si hay algo en el chat. Déjame ver. No, nadie tiene duda. Es que no sé, porque si me dejo llevar por lo que dijiste del capítulo 19, Ajá. En el versículo 19 dice, y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ese es el capítulo 10. Sí. Entonces dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con los cuales había engañado. Pero entonces, no sé, pienso que el jinete es Jesús, no pienso que... Lo que pasa es que de aquí en adelante, capítulo 6 en adelante, nosotros vamos a ver toda una manifestación de muchos eventos, Capítulo 19 entra finalmente Jesús en lo que se conoce como el juicio final, donde se va a materializar el juicio final, se hace la separación final, los que se quedaron, que ya pasaron por el juicio, y de ahí en adelante es lo que se conoce como lo que viene a ser la Nueva Jerusalén y toda, ¿verdad? Donde la iglesia finalmente es coronada, entra a la nueva ciudad y, ¿verdad? Todo ese último evento. Por eso este caballo y este jinete que aparece en el capítulo 19, que obviamente ahí no hay ninguna duda de que es Jesús por el nombre que se le da. Cuando lo comparamos con este que se nos está mencionando acá en el capítulo 6, una de las grandes características que tiene es que no tiene nombre. No se le da ningún nombre. Y ahí es donde precisamente es más fácil identificarlo con el que comienza el juicio y todo lo que va a suceder después que con Jesús. Al final del día, ambos, o sea, tanto el que dice que es Jesús como el que dice que no, como el caso mío que pienso que es el anticristo, ninguno de los dos tenemos suficiente Biblia para darlo 100% seguro. Al contrario del capítulo 19, versículo 11, que como nos dice que el nombre que tiene es fiel y justo, pues ya yo sé que ese es Jesús, porque ese es un nombre de Jesús. O sea, ahí yo no tengo ningún vacío de interpretación. Acá, si yo me dejo llevar por hermenéutica y exégesis bíblica, yo tengo que decirte que es el anticristo, porque el contexto es el comienzo del juicio y ese comienzo está fundamentado en los 4 jinetes. Y esos 4 jinetes lo que vienen a desatar es el juicio final. El juicio de los que se quedaron en la tierra. Ok, listo.
Pero obviamente yo no quiero, o sea, vamos a quedarnos en el 50 y 50. Es lo más sabio quedarnos en el 50 y 50. Porque nadie nos puede decir, nadie te puede decir, es Cristo, 100%. Para empezar, no tiene nombre. Y ya ahí, o sea, es bien difícil tratar de poner a Jesús en el libro de Apocalipsis sin nombre. Si te fijas, cuando él le habla a las iglesias, él mismo se da nombre. Él mismo. Él dice, el que tiene las iglesias en sus manos, el que vive para siempre, el principio, él mismo se da nombre. Cuando llegamos al capítulo 4, capítulo 5, lo vemos como el Cordero inmolado, el que es digno. O sea, que todo este libro está lleno de Jesucristo revelado, y la herramienta más certera para la revelación de Jesucristo son los nombres que se le va dando. Así que, al no tener nombre, prácticamente la mayoría de los teólogos, y de hecho, si usted tiene una Biblia de estudio, vas a ver que algunas Biblias de estudio te van a decir que es Cristo, hay Biblias de estudio que ni siquiera dicen nada. O sea, no dijeron nada por no entrar en este dilema. La mía es de estudio y dice que es el anticristo. La tuya. ¿Y qué? Esa es ¿cómo se llama esa Biblia? Ay, no sé, La Haye o algo así. Se llama Biblia de Estudio de Profecía, Tim La Haye. Exacto, Tim La Haye. Yo creo que plenitud, puede que me equivoque, tendría que buscar la mía. Me parece que plenitud dice que es Cristo. Pero nada, la idea es, o el fundamento está en que este caballo, una de las cosas que no podemos dudar, que viene a anunciar, es el comienzo de la guerra. Eso sí no lo podemos dudar porque el simbolismo que abarca el caballo blanco y el arco es el comienzo de la guerra. Así que ahí estamos claros. Así que básicamente este caballo blanco está anunciando la guerra, lo que se avecina. Seguimos. Versículo 3 dice, Apocalipsis capítulo 6, versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. ¿Se fijan? Jesús abre el sello y los seres vivientes son los que hacen el llamado a Juan para que él pudiera ir y mirar, ¿verdad? Lo que decía allí o lo que se abría en esta próxima escena. Capítulo 6, versículo 4. Y salió un caballo bermejo al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Por lo tanto, sabemos que en esta tierra, miren, vamos otra vez a la escena de lo que estábamos hablando ahorita. Esta tierra de la que él está hablando, de la que él está hablando, es la tierra donde la iglesia fue arrebatada. O sea, que había gente que estaban un día en su casa, ¿verdad? Si lo vamos a ver, el arrebatamiento en esa perspectiva, ¿verdad? En la idea de que unos se fueron y otros se quedaron. Así que esta es la tierra, esta tierra de aquí, esta es la tierra donde había una persona que su pareja se fue y él se quedó. Los hijos se fueron y él se quedó. O los papás se fueron y los hijos se quedaron. O sea, no hay forma de que haya paz en esa tierra. Por eso el argumento de que el primer jinete viene a traer una paz ficticia, ¿verdad? Una paz que no es real. Así que esta gente que se quedó en la tierra, ese primer jinete les anuncia una paz y le materializa una paz que no es real. Así que básicamente la tierra tenía una paz y este segundo jinete que está en el caballo bermejo viene, lo primero que hace es que se le da el poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio
una gran espada. Así que el segundo jinete está en un caballo bermejo, que el color bermejo significa ese color mostaza. Es el color mostaza, es un color mostaza bastante chillón. Es un color mostaza bastante chillón y eso significa, el significado que tiene es persecución, persecución. Siempre que lo vemos montado, todos los jinetes están montados, eso representa control, o sea, tiene autoridad para controlar. Igual que el blanco, el jinete del blanco estaba montado, de la misma forma, el jinete del bermejo está montado, significa que tiene control. Mira, por aquí me escriben que la Biblia Plenitud dice que el caballo blanco con un contrincante de Cristo, que cabalga para ganarse la adulación y la sumisión. Así que también Plenitud dice que es el anticristo. Ese es el blanco, ¿verdad? Así que el bermejo significa persecución, está montado, tiene autoridad, control, ¿verdad? Él tiene poder para que la gente se pudiera hacer daño o matarse unos a otros. Así que de alguna forma crea un efecto en los individuos que están en esa tierra, ¿verdad? O en la tierra donde se quedó. Tú y yo estamos viendo la escena, ellos se quedaron en la tierra, crea un efecto en la gente y la gente comienza a matarse unos a otros. Y también se le da una espada, la cual representa la autoridad para sacrificar. La autoridad para sacrificar. Esto en contraste con el Evangelio, con la palabra, que es una palabra de doble filo, que da vida. Es una palabra de doble filo que da vida. Una espada de doble filo que da vida. Esta es una espada, se usa la misma palabra, lo único que esta espada es para matar. Así que, o en otras palabras, lo que anuncia esta espada es la segunda muerte, la muerte segunda. Mueres espiritualmente, mueres físicamente, eternamente estás perdido. Así que el segundo sello ya literalmente representa la matanza de los no creyentes o los que se quedaron. Esto no es para la iglesia está rescatada hace tiempo. Hay algunos teólogos que dicen que esto es para los cristianos. No tendría ningún sentido. Seguimos. Fíjense que aquí lo que se está desatando es una guerra. O sea, esto es una escena bien terrible la que estamos viendo ahora mismo. Capítulo 5, ¿dónde me quedé? En el versículo 6. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Así que, otra vez, caballo negro, viene montado, así que viene en autoridad. Y oí en el 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora bien, veamos esa parte. El caballo negro simboliza pesar o pena.
simboliza pesar o pena, y dolor. Simboliza pesar, pena y dolor. Así que aquí nosotros estamos viendo ahora una escena donde comienza la gente. Primero vimos el anuncio de la guerra, la paz ficticia. Luego vemos esta oleada de muerte donde la gente se está matando unos a otros. Y ahora entran en un sentido de pena, de depresión, donde el dolor arrasa con la mentalidad de los seres humanos, de las personas que están allí. Piensa en una escena bien triste, es esa escena 1000 veces. O sea, esta es la escena. Imagínate, hubo un montón de gente que se fue, tú te quedaste, tú sabes que te quedaste y que viene un juicio grande. Se anuncia ese juicio y comienza esa guerra, la gente empieza a matarse, o sea que esto se está llenando de una escena bien, pero bien violenta, una escena de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha escasez, o sea, una escena bien terrible, bien terrible. Pastor, sí. En ese momento podríamos decir que, ¿verdad? Todo el mundo se va a dar cuenta que realmente Jesús era el camino, la verdad y la vida, como nosotros los cristianos lo hemos dicho todo el tiempo. Amén. Amén. Yo creo que ese dolor que viene a representar este caballo o este jinete tiene mucho que ver con el arrepentimiento, tuve la oportunidad y no lo hice. Tuve la oportunidad y no lo acepté. Tiene que ver mucho con que la gente pueda reconocer finalmente, DH, tanto que me lo dijeron y no lo reconocí. O sea, es la idea de toda la oportunidad que tuve y no lo acepté. Si yo lo extrapolo eso al arca de Noé, son todas las personas que se les cerró la puerta del arca en la cara, que nunca creyeron que venía el diluvio y de momento empezó a llover. Y tú puedes estar seguro que el 99% de esas personas dijeron, wow, tuve 120 años para montarme en ese arca y nunca me monté. Porque Noé estuvo construyendo el arca por 120 años y la gente se podía haber montado. Él le predicó a esas personas y la gente no se montó. Así que totalmente esa es la idea, lo que dice Nani. O sea, este es el momento donde la gente está mirando con dolor hacia el cielo, diciendo, yo tuve la oportunidad de sobrevivir esto, pero ahora estoy viviendo las consecuencias de lo que decidí. Por eso, cuando hagamos el contraste con las iglesias, vamos a ver que uno de los mensajes que Jesús siempre le estuvo diciendo a la iglesia, y precisamente en este sello, lo que él le estaba diciendo a la iglesia siempre era, mantente firme. Y le decía a la iglesia, tienes que estar listo. O sea, hay que prepararse. Yo creo que de las cosas más importantes que este libro nos enseña es que tenemos que estar listos en todo momento. O sea, hay que estar listos en todo momento. Y habrá gente que dirá o lo enseñó diciendo, tienes que estar listo porque Cristo viene. Pero vamos a ver lo más sencillo. Tienes que estar listo porque tú no sabes si mañana o los próximos 2 segundos vas a estar vivo. Olvídate si Cristo, o sea, ponga que Cristo viene en otra esfera. Vámonos a lo más simple. O sea, tú y yo no sabemos si vamos a estar vivos los próximos 2 segundos de vida. Gracias a Dios que los viví. Entonces, esta es una de las escenas más fuertes donde comienza ese dolor a consumir a los habitantes de la tierra, esa pena a consumir a los habitantes de la tierra, donde la tristeza llenó toda su mente, llenó todo su ambiente, donde aquí lo perdimos todo. La segunda parte de este versículo, que viene siendo donde nos comienza a hablar de la balanza representa la escasez. O sea, que este es un tiempo de escasez. Por eso la voz que sale de en medio, que dice la voz que se escucha que dice,
2 libras de trigo por 1 denario. O sea, esto es como si yo te dijera una avena de esta que compramos, que yo no sé cuánto cuesta eso, no 50, qué sé yo, una avena, un saco de avena, 1 libra o 3 libras de arroz por $700. Eso es lo que está diciendo él. 3 libras de arroz por $700. O sea, es la idea de la escasez. La idea de la escasez. Así que este caballo negro viene a representar esa escasez. Y lo otro que hace una alusión al vino, hace una alusión al vino, porque lo que está diciendo es, la gente está escaseando porque no tienen nada que comer, pero todavía están aferrados al lujo y están aferrados al vino y al aceite. Ese es en el 6. En el 6. Así que vemos cómo este caballo viene a desatar la escasez, pero en medio de esa escasez todavía había gente que estaban aferrados a la opulencia, a la grandeza, a ese vino caro, a ese aceite caro. De hecho, eso lo vemos hoy. O sea, hoy, en nuestros días, o sea, en nuestro tiempo cronológico, estamos viviendo un tiempo donde, gracias a Dios, no estamos viviendo escasez, ¿verdad? Todavía hay provisión, ¿verdad? Todavía usted puede salir y comprar comida. Pero donde mucha gente debería estar haciendo provisión, ya sea, porque yo creo que esto va a mejorar, yo creo que esto va a cambiar, pero hay que ser juicioso. Usted no debería estar haciendo, simplemente porque es complicado ir al supermercado, tú no deberías hacer 3 libras de arroz y botar 2. O sea, debería ser juicioso. Pero hoy hay gente que a pesar de la situación que estamos viviendo, les importa más el dinero y cómo hago dinero que la situación que se está viviendo. Que están dispuestos a dejar gente morir simplemente por mantener su riqueza. Miren, si usted ha analizado por qué Donald Trump se ha tardado tanto en las decisiones que ha tomado, ¿sabe por qué? Porque para él es más importante la economía que la salud. Y eso nadie puede tener duda de eso. Y eso es un poco lo que está hablando aquí. En medio de la escasez, todavía hay gente que estaba pendiente al vino y al aceite. En medio de la guerra que se está desatando, había gente todavía pendiente al vino y al aceite. Seguimos. Déjenme ver si hay algún comentario aquí, que hace rato que no miro para acá, para el chat. Vamos bien. Ok. Versículo 7, Apocalipsis 6, 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. El 8. Miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así que este cuarto jinete, piensen que tiene un poder tremendo, ¿verdad? Tiene un poder terrible. Y a este jinete se le conoce como la muerte. Se le conoce como la muerte. Así que, usted ha visto en las películas, muchas veces usan la rayeta, el mensajito este. Muchas veces usan
a la muerte que anda con un os, con esta herramienta que tiene aquí este dibujo que yo tengo. Este es el os. Y muchas veces este vendría a ser entonces la muerte. Ahora bien, la muerte y el Hades representan obviamente los muertos, los que van a morir. Y el Hades representa los espíritus de los muertos. Fíjense que estos son muertos sin Cristo. Muertos sin Cristo. Así que el Hades es el lugar donde moran los muertos, ¿verdad? Pero estos son muertos sin Cristo, porque sabemos que ese Hades era el mismo, o sea, este es el mismo Hades donde moraron los muertos con Cristo. Lo único que estaban esperando que Cristo resucitara para que Cristo los rescatara de ahí del Hades. Ahora ya esa gente resucitó, ya esa gente está con Cristo, ya está en el cielo, porque lo vimos en el capítulo 4, capítulo 5, y quienes quedan ahí en el Hades son los muertos de los que murieron sin Cristo, ¿verdad? De los que murieron sin Cristo. Todo el mundo me sigue ahí, yo sigo hablando con... Wow. Se asusten, no se asusten. Mire, por eso es importante que prediquemos a Cristo. Nada, ¿dónde te perdiste? Cuéntame. ¿Dónde te perdiste? Estamos en el cuarto caballo. Sí, Caballo. me perdí como que lo de muertos en Cristo, de la me perdí en esa explicación. Ok, vamos para el dibujo. Es más fácil, para mí es más fácil dibujarlo. ¿Qué pasa esto? Ok. Vamos a la línea de la vida. Muy buena pregunta. Yo sé, esto, tenemos que entender esto bien para poder seguir caminando. Línea de la vida. Sabemos que el hombre, una vez que peca en la adolescencia, entra en lo que se conoce como la muerte espiritual. Ya ese hombre es carnal. Y una vez que Cristo entra en la escena, de ahí en adelante, ese hombre tiene la oportunidad de, siendo un hombre carnal, volver a ser un hombre espiritual. ¿Está todo el mundo claro hasta ahí, verdad? ¿Qué pasa? Que todas las personas que murieron antes de este evento, todas las personas que murieron estaban en el Hades. Estaban en el Hades. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde moran los espíritus de los muertos. Acuérdense que el Hades espiritual, eso es tiempo espiritual, así que eso no es que tú estás ahí, no es que Adán estuvo 1000 años ahí, 1000 años son como un día, así que él murió, estuvo en ese proceso hasta que Cristo muere y resucita, y una vez que Cristo muere y resucita, todos los que estaban en el Hades fueron rescatados. Pero en el Hades están solo los muertos en Cristo. Aquí estaban los muertos buenos y los muertos malos. Ok. Ahí, esa era una de mis dudas. Ahí están los muertos buenos y los malos. Entonces, pues ahí cuando Cristo los rescata, pues como que se van, como que los que muertos en Cristo para el cielo, y como que el Hades después de que Jesús murió en la cruz, o sea, como que antes no, como no había salvación, no había, como que no iba al cielo, como que si moría alguien no iba al cielo, ¿verdad? Mira, exactamente, piensa en Noé. Noé murió con Cristo, pues Noé está en el Hades, en la sección de los buenos. ¿Ustedes se acuerdan? No tengo los versículos aquí, pero la historia de Lázaro y el rico. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar la historia de Lázaro y el rico. Pero
antes de llegar a la historia de Lázaro y el rico, básicamente en el Hades están todos. Ahí está todo el mundo, todos los que antes de Cristo murieron, los que creyeron y los que no creyeron, porque el Hades es un ambiente espiritual, porque no había provisión. O sea, Cristo no había muerto y no había resucitado. Por eso hay un versículo que dice que Cristo fue a las profundidades y de allí rescató a los muertos. Pero ¿a quiénes iba a rescatar? A los que creyeron. Otra buena palabra para eso, a mí no me gusta usarla mucho porque caemos en el catolicismo, es el limbo. Es otra buena palabra, una palabra que se usa mucho para eso. Lo que pasa es que yo no quiero que creemos una idea de una estancia eterna, donde esta gente estuvieron 2000 años allí esperando, porque como ya hablamos de los tiempos eternos, Moisés puede haber muerto y una vez que abrió los ojos resucitado, se encontró contigo y conmigo, porque esto es tiempo eterno. Ahora bien, vamos a buscar la historia de Lázaro y el rico. Déjeme yo buscarla, no sé si alguien la encontró, pero... Lucas 16. Lucas 16, ese mismo, ¿qué dice? ¿Lo leo? Sí, léelo, por favor. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Sigo. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos, no veo. Y entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ahora bien, te doy ahora el resumen. Básicamente, este dibujo tan hermoso que yo acabo de hacer aquí es el Hades. Hades significa el lugar donde reposan los espíritus. El lugar donde reposan los espíritus. Este dibujo tan hermoso que yo hice aquí es el Hades. En esa historia se mueren 2 personas. Muere Lázaro y muere el rico. Los dos van al Hades. Los dos van al Hades. La única diferencia es que el rico está siendo atormentado. El rico está siendo atormentado y Lázaro está en el seno de Abraham. El seno es en el pecho. O sea, Lázaro está en el amor de Abraham. Esa es básicamente la escena. Esa es la única diferencia entre ellos. ¿Qué pasa? Que el rico ve a Lázaro
y le dice a Abraham, mira, ¿cómo yo hago entonces para estar contigo? Y la respuesta de Abraham es, hay una gran cima o hay algo en medio de nosotros que nos separa. Y esa gran cima es Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que Abraham y Lázaro creyeron en Cristo, el rico no creyó. Pero los tres están en el Hades. Los tres están en el Hades. En el momento en que Cristo muere, una de las cosas que él hace es que él baja aquí al Hades y rescata a esta gente que está ahí. Y estos que estaban al lado de acá se quedaron. Por eso, cuando el rico lo entiende, por eso dice, mira, pues manda a que busquen a mi familia, que se lo digan a mi familia, los que están allá arriba, para que no les pase lo mismo que me pasó a mí. Pero la respuesta entonces es, lo que pasa es que si esa gente no creyó cuando se lo dijo Moisés, si no creyeron cuando se le predicó, mucho menos lo van a creer ahora. Y de hecho, esa misma escena la vamos a ver aquí en Apocalipsis, cuando se manda a predicar a unos ángeles a la tierra y con todo y con eso la gente no cree. Así que para contestar la pregunta de Nana, en el Hades, allí tú te vas a encontrar. Bueno, y para cerrar eso, si vas al libro de Hebreos, capítulo 11, libro de Hebreos, capítulo 11. Miren esto, qué interesante. Capítulo 11, versículo 39. Hebreos capítulo 11, versículo 39. Y todos estos, ¿quiénes son todos estos? Pues todos estos son los que están aquí, Abraham, Moisés, Noé, los que están en esta parte de Hades. Todos estos que están aquí, en esta parte de Hades. ¿Todo el mundo está viendo mis dibujitos? Los que están en esta parte del Hades. Sí. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham, Moisés, Noé, toda esta gente está en el Hades. Está en el Hades. ¿Por qué? Porque aunque tuvieron fe, todavía no habían alcanzado lo prometido. ¿Y qué era lo prometido? La vida eterna. No la habían alcanzado todavía. ¿Por qué no la habían alcanzado? Por lo que dice después. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados aparte de ellos. Así que lo que él dice es, esta gente, aunque creyeron, no alcanzaron la vida eterna. Porque si la hubiesen alcanzado, Dios hubiese dado a ellos algo primero que a nosotros, o viceversa. Por tanto, todos recibimos la vida eterna en este evento, que es la muerte y resurrección de Cristo. Tanto los que estaban en el Hades, como los que estaban vivos, como los que iban a nacer. Todo el mundo recibió el premio a la misma vez, en el mismo instante. ¿Cuándo fue ese instante? Cuando Cristo murió. En ese momento que Él murió y resucitó, rescató a los que estaban en el Hades, a los que estaban vivos, que iban a morir, y a los que iban a nacer, que van a morir eventualmente. Todo el mundo fue rescatado por la misma muerte y la misma resurrección. Así que, cuando vamos allá ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 6, a este jinete del caballo amarillo, se le da el poder y la autoridad sobre, acuérdense que ya aquí los buenos no están, o los que creyeron en Cristo no están, se le da el poder sobre esta gente, los que no creyeron. Los que no creyeron. Por aquí Noelia escribió, yo pienso que el Hades es el representante de la...
Está contestando. Representante de la muerte, no. El Hades es más el lugar donde reposan los espíritus. Donde reposan los espíritus. Jun, ¿tú no lo estás viendo bien? No, ¿qué se oye? Entrecortado. Ok. No sé, A mí no me sé si... pasó ahorita, Entrecortado desde que salí de empezó. Déjame, a Noelia le pasó y ¿qué hiciste? salí de la reunión y volví a entrar. Pues mira, Jun, trata eso. Sal de la reunión y vuelve a entrar. Básicamente, cancela el meeting y ve al texto de nuevo y entra. No sé si me escuchó porque yo ahora yo lo he frisado a él. Jun, no sé si me escuchaste, pero salte y vuelve y entra. Ok. En lo que Jun se conecta, Nara, no sé si te contesté la pregunta, si tienes alguna duda. Así que básicamente a este se le da por nombre muerte, se le da el poder de los que están allí, de los muertos que quedaron allí, los que están espiritualmente muertos y que no son buenos, ¿verdad? O que no creyeron en Cristo. Potestad es la autoridad para controlar, ¿verdad? Esa autoridad para controlar. Se dice que a él se le entregó la cuarta parte de la tierra, ¿verdad? Así que básicamente se le entrega el poder para para juicio y pruebas parcialmente. No se le entregó no se le entregó la totalidad, sino que se le entregó una cuarta parte. Así que aunque se le entregó este poder y esta autoridad, no es total, no es absoluta. Y se le da también la autoridad para matar con espada. Se le da la autoridad para matar con espada. Esto es importante porque es donde primeramente nosotros, por primera vez, nosotros nos encontramos, con excepción del libro de Job, nos encontramos a un personaje un personaje espiritual, llámese ángel, llámese querubín o simplemente un personaje con autoridad en la tierra que tiene autoridad para matar, que tiene autoridad para matar. Y se le da, cuando dice mortandad, con mortandad, eso es peste, o sea, eso es con virus y toda esta cosa. Por eso mucha gente cuando sale el virus de coronavirus, automáticamente se van para allá, para estos capítulos y dicen, ahí está, la peste. Entonces, finalmente se le da también poder sobre las fieras de la tierra. Así que tenía control sobre los animales, sobre algunos animales para complementar su juicio, complementar su autoridad y su poder. Así que hasta ahora, básicamente, hemos visto estos primeros 4 sellos que se abren. Los 4 sellos están marcados con la salida de estos 4 jinetes, de los 4 jinetes que se les conoce los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero es el caballo blanco, el segundo es el caballo bermejo, el tercero
viene a ser entonces el caballo negro y el cuarto es el caballo amarillo. Todos ellos básicamente están desatando la guerra y la guerra en etapas. Por eso lo primero que yo dije es tan importante que la iglesia no está ahí. Porque este es un juicio no para la iglesia, este es un juicio para los que no creyeron. Es un juicio directo para aquellos donde no creyeron. Así que vemos cómo se va desatando todo esto, vemos cómo está toda esta guerra que ha comenzado aquí, que incluye la tierra y debajo de la tierra, porque ahí se está yendo enredado, ¿verdad? Esto se está llevando enredado a los que estaban debajo de la tierra, a los que estaban en el Hades. Allí en el Hades sabemos que el Hades de alguna forma está separado por un área donde estaban los buenos en el seno de Abraham. Así que los que creyeron, otra área donde están los que no creyeron, que estaban siendo martirizados. Pues esa área del Hades es la que se conoce como el Seol. No sé si han escuchado esa palabra. Seol, esa parte del Hades donde estaba el rico que dice que estaba siendo maltratado, ese es el Seol. Ese es el Seol. Que es donde está el castigo. Donde, dos preguntas en el chat. Vamos para el chat. ¿Qué hay? El Seol, exacto. El Seol es precisamente el lugar donde estaba el rico. Aquí en mi dibujo, esta área donde está el rico es el Seol. Es el área donde estaba siendo castigado. Seol no es otra cosa, o la definición de Seol es, voy a buscar aquí rapidito para no decir algo de mi idea, es el lugar donde están las almas rebeldes. Las almas rebeldes. O los espíritus rebeldes. ¿Es igual la relación con esto? Sí, definitivamente. ¿Dónde está la iglesia? Durante este juicio, la iglesia está aquí arriba, ahora mismo, en este evento, o sea, en esta etapa donde estamos. En esta etapa donde estamos, la iglesia está aquí, en el cielo. Está en el cielo, está con los 4 seres vivientes. Cada ser viviente eso que está abriendo los sellos ahí está la iglesia. Está con los 4 seres vivientes, está con los 24 ancianos, o sea, está en el cielo delante del trono. Ahí está la iglesia ahora mismo. Las bodas del Cordero todavía no hemos llegado ahí. Todavía no hemos llegado ahí. Ya ese es otro evento. Ese es otro evento. Así que la iglesia está en el cielo, está allí delante del trono, con los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Me quedan 7 minutos. Duda, pregunta, Pastor, comentario. Sí. en la Biblia que yo tengo, que se llama Diario Vivir, que es una Biblia de estudio, referente al versículo 8, dice, a los 4 jinetes se les da poder sobre la 4ª parte de la tierra, lo que indica que Dios todavía limita el alcance de su juicio, que todavía no se ha completado. Con estos juicios todavía hay tiempo para que los incrédulos se vuelvan a Cristo y se aparten del pecado. Sí, eso está bien. Aunque vamos a ver eventualmente cuando sigamos, te adelanto unos 4 capítulos de la serie, vamos a ver que cuando lleguemos al capítulo 19, hubo oportunidad de que la gente se arrepintiera y la gente no se arrepintió. No se arrepintió. Así que, ¿cómo esto trastoca? O sea, perdón, pastor, o sea que en esa etapa entonces nadie se va a salvar. Nadie. Si te quedaste y punto. Nos estamos adelantando unos capítulos, ¿verdad? Pero nadie se va a salvar. Okay. Nadie. Después de ¿Y la aquí, iglesia está como espectadora en ese momento? Si está en el cielo, está como espectadora viendo todo lo que está pasando allá abajo. Correcto. Okay. Sí, solamente sí tengo que hacer un paréntesis, que son los 144,000 seguidores.
Ese es el único paréntesis que puedo hacer. Pero estos no son, lo vamos a ver eventualmente, estamos brincando capítulos, pero estos no son necesariamente que se les predicó y se convirtieron. Estos ya habían sido sellados, ya tenían una marca. Así que es diferente a que se les predicó y se convirtieron. Pero definitivamente la idea, como muy bien dijo Nani, la idea de la cuarta parte es que todavía hay un espacio, todavía hay una oportunidad para que la gente se arrepienta, y lo vamos a ver, porque entran unos personajes que van a predicar a esas personas que se quedaron allí. Pero como tú y yo ya vimos la película, sabemos que nadie se arrepintió. Es la misma idea del Arca de Noé. Por 120 años se le estuvo predicando con hechos a la gente, viendo a este hombre construir un arca. Los hijos de Noé creyeron y entraron en el arca, pero las demás personas no creyeron y se los llevó a la corriente. Aquí alguien me pregunta, Edwin me pregunta, o sea que mientras Dios manda los caballos, le da un break para que se arrepienta. Sí, y lo vamos a ver eventualmente. Vamos a verlo eventualmente. Capítulo, me da break para leer el versículo 9. Versículo 9 y nos quedamos ahí. ¿Está bien? Entonces dice, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, así que ya estamos en el quinto, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Así que en este quinto sello, hay algo bien particular, y es que de momento dejamos de mirar hacia abajo o al juicio que comienza, y Juan tiene una visión allí al frente de él, en el altar que está allí al frente de él. ¿Y qué vio? Vio en ese altar o vio allí al frente de él, ve lo que se conoce como los mártires. Los que habían muerto por causa de la palabra de Dios son los mártires. Eso incluye desde Noé hasta Esteban y todos los apóstoles y todos los discípulos que murieron por causa de la palabra. Así que toda esa gente estaba allí. Él estaba viendo toda esa gente allí que habían muerto por causa de la palabra. Obviamente, esto nos da a nosotros un pie forzado para lo que estamos diciendo, de cómo la iglesia ya está rescatada, cómo ya hay un ambiente en el cielo donde todos los redimidos están allí. Todos los redimidos están allí. Así que esto se conoce, ¿verdad? El hecho de que estaban debajo del altar, de que estaban allí o que estaban debajo del altar, representa el descanso. Representa el descanso. Parece que la parte de arriba del altar es el lugar donde se sacrificaban. La parte de abajo del altar es el lugar donde caía la sangre o reposaba la sangre. Y la sangre representa remisión. Así que ahora toda esta gente que derramó su sangre por causa de la palabra están en posición de remisión. Han sido redimidos. Te hago el dibujo rapidito. Altar. Aquí arriba está el animal del sacrificio, ¿verdad? Este animal sacrificado, o sea que la parte de arriba representa sacrificio. Este animal que se sacrificaba, ¿qué pasaba? Que su sangre, ¿cómo? Animal.
Qué animal, qué animal. La sangre se derramaba, ¿verdad? Y reposaba aquí abajo. Por eso era importante por eso la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esa sangre se derramaba, reposaba aquí abajo, y esa sangre que está reposando aquí abajo representa remisión. Remisión. Así que esas almas que están en posición, en descanso en el altar, representan a los redimidos. A los redimidos. Representa a los redimidos. Así que el versículo 10 es importante para cerrar con esta parte de este quinto sello. De hecho, vamos a tener que leer hasta el 12. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, ellos están ahí preguntando cuándo se va a vengar la muerte de ellos, ¿verdad? El que ellos hayan sido muertos por causa de la palabra. Y aquí viene la contestación. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus siervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Así que ellos están clamando por sangre. Ellos, están clamando por sangre, no. Ellos están preguntando cuándo finalmente se va a vengar la muerte de ellos, en que ellos hayan muerto como mártires, ¿verdad? Y la respuesta es, primero, se le da vestiduras blancas para que entiendan que ya fueron redimidos. O sea, el que paguen por lo que te hicieron no establece tu redención. El que ya tú estés allí significa que ya tú fuiste redimido. Eso, por eso se le entrega, ¿verdad? Esas vestiduras blancas. Y por eso se le dice, mira, reposen, descansen, porque todo lo que viene ahora, ustedes no son parte de ese juicio. Así que ustedes tienen que descansar ahí hasta que se materialice el juicio. Ustedes tienen que descansar, ustedes tienen un detente hasta que esta etapa se materialice, porque una vez que esta etapa se materialice, viene entonces la nueva Jerusalén. Ellos estaban como nosotros, hashtag quédate en tu casa. Exactamente. Esa es la mejor explicación que hay para eso. Eso es exactamente lo que se les está diciendo. Quédate en tu casa hasta que pase todo esto, y una vez que pase todo esto, una vez que ya se cierre todo este capítulo, entonces ya finalmente entramos a la tierra prometida. Y ahí, ¿verdad? Se materializa todo este gran final que en mi dibujo o en mi mapa son las 7 visiones en la última etapa, el último piso, que es lo que es el fin. Así que Dios se le da esa instrucción, le dice que esperen, todavía alguna gente tiene que morir, todavía hay algunas personas, algunas almas que necesitan reconciliarse o ser restauradas, y ahí entran los 144,000. Y los 144,000 todavía no están aquí. Cuando se nos hizo el recuento de la gente que estaba aquí en el cielo, sabemos que están los 24 ancianos, sabemos que están los 4 seres vivientes, pero no se hace mención de los 144,000. Así que esos 144,000
pero vamos a ver eventualmente, son los que se mencionan por aquí hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con él. Duda, pregunta, nos vamos a quedar ahí, capítulo 6, versículo 12, ya abrimos, capítulo 11, versículo 11, ya abrimos 5 sellos, los 4 jinetes, los mártires, y nos quedamos hasta ahí. Dudas, preguntas, comentarios, alguien que se haya perdido, alguien que tenga alguna idea, alguien que quiera comentar algo. Yo me perdí un poquito porque en la Biblia que yo tengo dice, cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar a las almas de los que habían sido asesinados por anunciar el mensaje de Dios. ¿A quién se refería ahí? Esos son los mártires. Esos son los mártires. Son ellos. En la ¿cómo lo dice acá? Quinto sello, sí, en 1960 dice almas, dice las almas de los que habían muerto. En algunas otras versiones te puede decir los mártires. Pero básicamente esos son aquellos que habían muerto por causa del evangelio, los que habían predicado el evangelio, y predicar el evangelio o predicar la palabra o decir que creían en Dios les había costado la vida. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? ¿No? Vamos a dejarlo hasta ahí. Seguimos. ¿Alguien va a decir algo? Bueno, yo quería decir que no es que pensando, ¿verdad? En todas estas, todo esto, lo que acabamos de estudiar, Claro. que aunque no deja de dar tristeza, bueno, a mi juicio, no porque uno se vaya a quedar o porque yo no esté segura de mi salvación o no, es pensando en los que sí se van a quedar. O sea, y realmente la Biblia lo establece claro, pueden estar 2 y uno se va y uno se queda. O sea, que el que se puede quedar puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, puede ser alguien de los tuyos. Y eso entristece mi corazón. Totalmente. Yo creo que por eso una de las premisas de este estudio es que estos son los capítulos más fuertes y más duros de este libro. Y es precisamente porque nos vamos a encontrar con la escena del resultado de aquellos que tuvieron la oportunidad de salvarse y no se salvaron. Y los efectos de este juicio son terribles, pero bien fuertes. Entonces, cuando yo, por lo menos, yo me hago eco de las palabras de la madre. O sea, cuando yo estudié por primera vez el libro de Apocalipsis, a mí lo que me dio fue un hambre de predicar la palabra. O sea, porque hoy tenemos la oportunidad de predicarle a alguien para que se salve y este juicio no lo toque. Y que esté listo, ¿verdad? Y que este juicio no lo arrastre, ¿verdad? No se lo lleve. Así que definitivamente, ese versículo que dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. O sea, hay mucha gente que se puede perder por falta de conocimiento. Ahora bien, nosotros tenemos el conocimiento. Así que es nuestra responsabilidad predicarle el evangelio a esas personas para que precisamente no se pierdan por falta de conocimiento. Hay un versículo, lo voy a buscar aquí rapidito, porque es importante y es donde Pablo nos hace el llamado al ministerio de la reconciliación, al ministerio de la reconciliación. Y eso es bien importante porque el llamado que tú y yo tenemos es ese. Y si nosotros no salimos a predicar el ministerio, a predicar la reconciliación,
pues mucha gente se va a perder, va a ser más las personas que se pierdan en este juicio, que ya tú y yo estamos viendo lo fuerte que es. O sea, esto es terrible, o sea, esto es una cuestión bien, bien terrible. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Es más, desde el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ese es el principio. Acuérdense que nueva criatura es iglesia. Así que ya que si tú estás en Cristo, tú eres iglesia y eres rescatado. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, ¿no? Un nuevo cuerpo, es una nueva vida, es un principio eterno. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, nos dio a nosotros la responsabilidad del ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es el ministerio de la reconciliación? Él lo explica, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta los errores a los hombres, sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase, y aquí entra lo que Damaris estaba diciendo ahorita. O sea, es que esto nos tiene que doler y nos tiene que dar tristeza. Y ahí entramos en esa posición de Pablo. Mira lo que él dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que definitivamente y tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio de la reconciliación, de llevar este mensaje, porque de lo contrario, habrá mucha gente que se va a enfrentar a este juicio y tú y yo vamos a ser espectadores. Ahora, es duro ser espectador sabiendo que teníamos la oportunidad y no lo hicimos. Jesús lo dijo más sencillo todavía. Jesús dijo, nadie que tiene una lámpara la esconde debajo de una mesa. Y termina diciendo, ustedes son la luz del mundo. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de predicar el evangelio a esa gente para que se salve. Entristecen en lo natural, pero en lo espiritual no habrá tristeza, definitivamente. Definitivamente. Así que, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Si no, cerramos. Alguien, cuéntenme. Primo. Mira, este jueves tenemos hogar iglesia, todo el mundo levante su altar en su casa, levante su casa iglesia, predique allá el evangelio a su familia y entonces nos reunimos. Aquí Omar me pregunta, o Jennifer me pregunta, cuando somos espectadores, ¿sabemos a quién se le hace el juicio? Omar, mira Omar, honestamente no sé. Honestamente no sé. Y no hay base. No lo sé porque como nosotros, en efecto, nosotros estamos representados por los 4 seres vivientes. No sé qué función tenemos nosotros ahí. Y no hay una base. De hecho, si hay algunos versículos que dicen que nosotros vamos a juzgar con Cristo. Vamos a juzgar con Cristo. Pero en esencia, ¿qué autoridad tenemos? No la sé. Acuérdense que Cristo es la cabeza y nosotros somos la iglesia. Así que nosotros tenemos unas limitaciones. Quien piensa, quien actúa, quien razona es Cristo y nosotros somos el cuerpo. Así que nosotros nos movemos por lo que Él hace y dice. Así que si los vamos a conocer, no lo sé. No lo sé. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pero te prometo que voy a buscar información sobre eso. Lo voy a anotar porque me llamó la atención, igual que otra pregunta que me hicieron. Voy a apuntar eso. Eso está bien claro. Vamos a orar si no hay ninguna otra duda, pregunta o comentario.
Oramos, pues cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, permite que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo revele esta palabra a nuestro espíritu y así se haga parte de nuestro ser. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y permite que esta palabra sea sembrada en el corazón de cada uno de nosotros y aquellos que hoy no conocen a Jesús como Señor y Salvador, permite que esta palabra nos revele a sus vidas y que crezca y nazca un deseo, que nazca y crezca un deseo poderoso de que Jesucristo sea revelado en sus vidas. Te doy gracias, Señor, y hemos orado en nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, mi gente, nos vemos el jueves. Levanta tu hogar, iglesia, en tu casa. Predica allí a los tuyos y luego de la predicación nos vemos entonces en un estudio, en el taller que estoy dando de iglesia a las 8. ¿Sí? Pues son ricamente, si pueden, empiecen el hogar a las 7. Si pueden, empiecen el hogar a las 7 para que así, si les toma más tiempo, puedan estar listos para la clase a las 8 y de todas formas la clase se graba. Así que son más que bendecidos. Nos vemos el jueves. Amén.